buenas a todos. Tenemos un Q&A que voy a intentar que sea un poco más express de lo habitual porque son fechas, bueno, un poco especiales, ya lo sabéis. Lo que pasa es que he recibido tantas preguntas que por un lado no voy a poder contestar todas, al menos de momento. Os agradezco muchísimo todo lo que apoyáis el canal con esas preguntas, con vuestros likes, con vuestras suscripciones. Pero bueno, afortunadamente empiezan a desbordarme esas preguntas. Me voy a quitar unas cuantas ahora que, bueno, pues que he seleccionado como las más adecuadas para este preciso momento. Y bueno, ya veré si puedo ir recuperando otras o bueno, o si seguir mandando, pues lógicamente iré sacando las que vaya pudiendo, ¿vale? La pregunta primera me la hace Genaro y me pregunta por la situación de Cubo. Y aquí os tengo que comentar pues una información que me ha llegado. Yo estoy grabando este vídeo el día 31 por la tarde. Así que cuando salga el Q&A no sé si habrá novedades al respecto, pero a mí lo que me han comentado es que el 95% Cubo va a ser jugador del Getafe, bueno, esta segunda mitad de la temporada. El acuerdo entre el Villarreal y el Getafe parece prácticamente cerrado y parece que Cubo va a ser jugador del Getafe. Así que bueno, pues te contesto a tu pregunta, muy oportuna, porque justo es una información que, como digo, he recibido. Y creo, bueno, pues un poco lo que opiné en el vídeo sobre Cubo hace unos días. Creo que es bueno que vaya a encontrar un contexto donde juegue más y parece claro que en el Getafe va a jugar más, pero me crea muchas dudas el estilo del Getafe para un jugador como Cubo, la verdad. Eso es así, el Getafe es un equipo poco propositivo, muy reactivo, de presionar muy arriba, de pocos toques, un juego muy directo, que busca que pasen pocas cosas, ¿no? Y que pasen muy rápido. Y no sé si es el estilo para Cubo. En Mallorca tuvo una experiencia muy positiva en cuanto a que era su primer año en España y que asumió mucha responsabilidad, pero realmente el estilo del equipo no le iba absolutamente nada. Y sin ser lo mismo el Getafe exactamente, pero se me parece un poco, ¿no? Se me parece un poco y creo que, bueno, pues que no es el sitio ideal para Cubo, pero desde luego mejor que en el Villarreal, donde ya parece condenado al banquillo y a no jugar nada, pues también es, ¿no? Así que espero que esta vez acierte con la cesión y que, bueno, pueda disputar una segunda vuelta con el Getafe pues lo más productiva posible y que vuelva al Madrid, como digo, pues por lo menos hecho un guerrero, ¿no? Porque con Bordalás el esfuerzo desde luego no se negocia y eso sí que lo va a adquirir Cubo con total seguridad. Amanda me pregunta por si lo ideal con Hazard sería que recuperase su nivel y entonces venderlo. Vamos a ver, este es un tema complicado, ya os lo he explicado alguna vez, después voy también a comentarlo por otra pregunta que ha llegado sobre temas de este estilo. Es muy difícil, yo diría imposible, que Hazard vaya a salir del Real Madrid el próximo verano. Pero haya recuperado el nivel o no haya recuperado el nivel. Si recupera el nivel, con menos motivo, además, porque no le interesará al Madrid que un jugador suyo del nivel de Hazard pues que esté en el mercado, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Esa sería la razón principal. Pero es que recupere o no el nivel, al Madrid va a ser muy difícil que interese esa venta porque el Madrid adquirió a Hazard. Bueno, nos podremos poner de acuerdo con los variables, invariables, lo que sea. Imaginaos que 100 más 20 millones en variables, 120, me da igual. Bueno, eso supone que el Madrid tendría que vender a un precio bastante parecido a Hazard para no perder dinero. Es decir, los jugadores se van amortizando, ya lo explicaré después, y eso hace que si, por ejemplo, mañana vendes a Hazard por 40 millones, la pérdida para el Real Madrid sea muy grande, ¿no? Y la pérdida ya no es un tema simplemente económico, es que te influye a la hora de poder inscribir otros jugadores, a la hora de poder pagar ciertos salarios y a la hora también de cerrar un ejercicio que ya se prevé que pueda tener pérdidas, ¿no? el año que viene. Así que dad por descontado, casi seguro, que Hazard esté en la situación que esté, va a seguir. Solo podría imaginar una salida del jugador belga en un trueque por otro jugador, pues tipo Mbappé o quien fuese, ¿no? Un jugador que se pudiese valorar también alto, pero si no, Hazard seguirá con total seguridad, pase lo que pase. John me pregunta por David Alaba y ya sabéis que no me gusta vender humo con fichajes imposibles o con rumores, pero lo de David Alaba parece casi un fichaje cantado, la verdad. Es un jugador pues que sin duda interesa al Real Madrid, eso yo creo que nadie lo duda, que encaja perfectamente en el Madrid, puede jugar de lateral, de central, de centrocampista
y que, bueno, y que tiene una calidad altísima, ¿no? Es un jugador premium, de esos que el Madrid no está pudiendo fichar tanto en los últimos años, y en una situación contractual ideal, porque termina contrato, no habría precio de traspaso, veríamos si habría prima de fichaje o no, pero bueno, precio de traspaso no, ya no habría que negociar con otro club, en este caso el Bayern. Pero aún así se me parece un poco la situación que el Madrid encontró con Thibaut Courtois o con Toni Kroos en su momento, ¿no? Jugadores que estaban en una situación contractual ventajosa y que el precio de traspaso se vio también muy rebajado por esas circunstancias, ¿no? Jugadores de alto nivel, a una edad ideal para seguir compitiendo y que encajan a la perfección. La única duda con David Alaba es, bueno, pues el salario, pero bueno, entiendo que el Madrid, sin asumir precio de traspaso, va a poder ser un poco más agresivo a la hora de ofrecerle un salario. Y ya os digo, es un fichaje que me encajaría bastante en el Real Madrid y que, bueno, pues no solo no descarto para nada, sino que veo bastante probable. Rodrigo me hace una pregunta interesante y es ¿qué responsabilidad puede tener un entrenador como Zidane en la falta de ideas del Real Madrid en ataque, ¿no? Me pone el ejemplo del Atalanta, que es un equipo en teoría con peores jugadores en ataque y que sin embargo produce mucho más. A ver, es indudable que un entrenador tiene responsabilidad también en el ataque de su equipo. El ataque también se puede organizar, ¿no? Se pueden repetir movimientos. De hecho, el juego de posición, tan conocido, se basa básicamente en la repetición de movimientos. Y lo llevan a cabo tanto Guardiola como Mourinho, como Klopp. O sea, entrenadores que son muy metódicos y que a base de repetición de movimientos, bueno, pues consiguen que los ataques sean de alguna manera esquemáticos, ¿no? Pero no es suficiente eso, no es suficiente. El nivel de inspiración y el tipo de jugadores que tengas en ataque va a marcar mucho también cómo se vaya a producir, ¿no? Esos ataques. El Atalanta es cierto que por nombre tiene jugadores peores que los del Real Madrid, pero habría que revisar en el ataque, ¿no? Si quitamos a Eden Hazard, que no está disponible en el Real Madrid desde que fichó prácticamente, ha sido un jugador que casi ha pasado inaudito por sus problemas físicos, el Madrid tiene, para mí, solo un atacante absolutamente de élite, que es Karim Benzema. Rodrigo, Vinicius, Asensio, que también estuvo ausente la pasada temporada. Este tipo de jugadores, Lucas, son jugadores que tienen una interrogante encima bastante grande, ¿no? Otra cosa es que confiemos mucho en que los jóvenes, Vinicius, Rodrigo, acaben siendo grandes jugadores de élite. Pero a día de hoy no lo son. No son jugadores que te supongan una certeza en ataque, ¿no? La única certeza es Benzema. Y por lo tanto, creo que ahí la responsabilidad es muy compartida. No solo de Zidane, que no es un entrenador excesivamente creativo en ataque. Es mucho más creativo, por ejemplo, en salida del balón o en soluciones defensivas que en ataque. Pero ya no es solo Zidane, sino también que hay una evidente falta de autodeterminación de los atacantes madridistas. Hay cierta falta de individualidad, de desborde y bueno, y de llegada a gol, ¿no? Eso es así. De hecho, bueno, Zidane sí que busca soluciones para encontrar esos goles desde el centro del campo, ¿no? Vemos a un Casemiro que cada vez pisa más el área, a Modric que está llegando mucho. O sea que no creo que sea responsabilidad exclusiva de Zidane, pero bueno, evidentemente también hay que poner en duda, digamos, que esté haciendo todo lo posible para que el Madrid sea un equipo pues muy productivo en ataque. Odín me pregunta si con Haaland y Mbappé el Madrid tendría lo suficiente para ganar una Champions, ¿no? Bueno, pues casi te diría que con uno solo, ¿no? Con uno solo creo que el salto del Madrid podría ser espectacular, porque precisamente en la pregunta anterior hablábamos de los problemas del Madrid en ataque por falta de nivel de sus atacantes, ¿no? Y estos jugadores ahora mismo son pues absolutamente top en el mundo del fútbol, son jugadores diferenciales que marcan la diferencia, ¿no? Y que bueno, además encajarían pues como un guante, ¿no? en el Madrid. Haaland ya ha dicho que bueno, pues tendría que ver cómo compatibilizarse con Benzema. El caso de Mbappé es más sencillo porque es un jugador que puede entrar por la derecha perfectamente, pero bueno, son jugadores premium, ¿no? Jugadores de una calidad absoluta que por supuesto le darían un salto al Madrid en ataque enorme y que recortarían mucho las distancias con los equipos que ahora mismo pueden decir que aspiran claramente a ganar la Champions, que para mí son el Bayern, el PSG y el Liverpool, ¿no? Estos son los tres equipos, digamos, que pueden contar con más opciones ahora mismo para disputar la Champions. Así que creo que eso recortaría mucho las diferencias y que, por supuesto, bueno, pues marcarían muchísimo esas opciones del Madrid en Champions. José me hace una pregunta
también interesante y que me va a servir para explicar una serie de conceptos porque se suelen equivocar, ¿no? Me pone el ejemplo de Griezmann, que fichó por 120 millones por el Barça, y que qué pasaría si lo vendiese por 60 millones, ¿no? El Barça después, si tendría que seguir pagando o no el Atlético, cómo iría lo de la amortización. Vamos a poner el ejemplo muy sencillo, ¿vale? 120 millones cuesta Griezmann. El Barça le da un contrato de 6 años, ¿vale? Eso significa que ese coste, ¿no? Es de 120 millones, para el Barça supone un gasto cada año de 20 millones, ¿vale? De 20 millones. Es decir, los 120 millones se dividen entre los 6 años. Eso es lo que se conoce como la amortización. Cada año, Griezmann, digamos, vale 20 millones menos, a efectos de lo que le costó al Barcelona, ¿no? Por lo tanto, si después del segundo año el Barça vendiese a Griezmann por 60 millones, como todavía le quedarían 80 por amortizar, estaría perdiendo 20 millones, ¿no? Y esto es independiente completamente de que el Barça al Atleti le tenga que pagar todo el dinero que acordaron, los 120 millones. Si no se los ha pagado todavía en ese momento, tendrá que seguir pagando los plazos que hayan acordado los dos equipos, ¿no? Pero el tema de la amortización juega así, ¿vale? Cuando tú solo has cumplido 2 años con Griezmann, a Griezmann todavía te quedan por amortizarle 80 millones de euros. Por lo tanto, si lo vendes por 60 has tenido una pérdida de 20 que mancha tu resultado del ejercicio y que por lo tanto lo condiciona, ¿vale? Condiciona los fichajes que puedas hacer después por el fair play financiero, condiciona los salarios que puedas pagar. Por eso decía antes, en el ejemplo de Hazard, que son jugadores que son de una venta muy complicada, muy complicada, porque todavía les queda mucho dinero por amortizar a los clubes con este tipo de jugadores, y por lo tanto o lo que viene de fuera es una oferta monstruosa o normalmente son imposibles de hacer este tipo de ventas. Y la última pregunta es la de Jair, que me pregunta sobre si considero que Heung-min Son, el jugador del Tottenham, está infravalorado. Y la verdad que estoy totalmente de acuerdo, Creo que es, si hiciésemos un top de jugadores, de grandes jugadores infravalorados, Son seguramente estaría en el podium de este ranking, ¿no? Me parece un jugador tremendo, de verdad, que de una importancia vital para el Tottenham, un Tottenham que llegó a la final de Champions, no hay que olvidarlo, hace 2 temporadas, y que tiene en el surcoreano un jugador pues que produce muchísimo, ¿no? Que se complementa fenomenal con Kane, perdón, y que bueno, pues un jugador con mucha individualidad, que tiene buena llegada al gol, que es trabajador, que es disciplinado, pues un jugador top, absolutamente top, ¿no? Y del que se habla muy poco. Y no sé si se habla poco por su procedencia, porque al final Corea del Sur no es un gran mercado, seguramente, no es un, bueno, pues Heung-min Son no juega la Eurocopa, el Mundial rara vez lo jugará también, porque Corea del Sur no siempre se clasifica. No sé si es por eso o es porque, bueno, pues porque está en un equipo todavía dentro de los buenos equipos de Inglaterra de un segundo nivel. Pero es un auténtico jugadorazo, Heung-min Son, y la verdad que estoy totalmente de acuerdo con el juicio que haces. Sin más, me despido. Os dejo, bueno, pues preguntas y respuestas que espero que os haya interesado. Y nos vemos en siguientes vídeos que espero publicar pronto. Hoy, sin ir más lejos, voy a hablar un poco de la etapa de Solari en el Real Madrid a propósito de su fichaje por el América. Creo que a muchos de nuestros amigos mexicanos les va a interesar el vídeo. Un abrazo a todos.